Aquí se inicia Al Día con Pepillo, el Eje Radio, bajo la dirección de José Octavio Marín Naranjo. La opinión, la entrevista, la cosa política, la ciudad. Al Día con Pepillo, el Eje Radio, de 8 a 9 en punto de la noche, para que usted termine bien informado. Bienvenidos al Eje al Día con Pepillo, en este día frío, lluvioso toda la noche, lluvioso todo el día en Armenia y en general en el departamento del Quindío, aguas turbulentas que han bajado por el río Quindío. Está crecido el río en estos días, hombre, cada rato hay emergencias y obviamente las autoridades están precisamente evitando cualquier desastre. Ojalá no ocurra, pero hay que estar atentos. Las lluvias son muy fuertes. Vendrá el fenómeno del Niño para el mes de julio y entonces llegará también el calor. Intensos calores esperan para el mes de julio. Hoy es miércoles 15 de abril del 2026. Día miércoles, hoy juega Baloto. Para ganar hay que jugarlo. Hay que jugarlo hoy, el Baloto. Los invito. Bueno, los invito para que nos visiten en nuestra página www.elegealternativo.com y nos sigan en las redes como El Eje Medio Alternativo. Estamos igualmente en la Rumba del Café 92.1 en el dial todos los días de 8 a 9 en la noche. Y estamos en cada una de las plataformas, en Instagram, en YouTube, en Facebook, bueno, en cada una de ellas estamos presentando nuestra información periodística. Hoy tuvimos la oportunidad de presentar igualmente 3 minutos con Pepillo, que hacía mucho rato no estaba al aire. El equipo de trabajo del Eje, Andrea del Pilar, André Felipe Dier Galvis en la Rumba del Café, como siempre, atento, presto, colaborador, gran muchacho, definitivamente. Y este servidor, José Octavio Marín Naranjo, les damos la bienvenida, elevando oraciones al Señor de los cielos, a María Santísima Madre de Dios y al Espíritu Santo por todas las bendiciones. Tenemos aquí el QR que se me ha olvidado, lo puso André Felipe, para que activen notificaciones y nos visiten en el canal de WhatsApp, que también está disponible las 24 horas del día. Entonces, con el poder y la voluntad del Señor, María Santísima Madre de Dios y el Espíritu Santo, a quienes diariamente elevamos oraciones por todas las bendiciones que nos concede, fundamentalmente por la salud, por el empleo, por el abrigo, por el techo, por el alimento, por todo lo bueno que nos da el Señor. En los momentos de alegría, de jolgorio, de satisfacción, de éxitos, de fortuna, elevémosle oraciones al Señor. Lamentablemente, en el mundo existen millones de miles de personas que se olvidan que existe el Señor cuando estamos bien. Solamente nos acordamos del Señor cuando estamos mal, estamos enfermos, cuando nos va un ser querido, cuando tenemos problemas económicos, nos quebramos, perdemos una casa, un apartamento, un edificio, cuando nos va la novia, el ser querido, una persona que uno ama. Ay, sí, Señor, ¿qué me está pasando en la vida? Cuando uno encuentra un camino expedito para lograr los objetivos y las metas, entonces ahí sí recurrimos a Él. Hay que recurrir siempre en las buenas y en las malas al Señor, a María Santísima y al Espíritu Santo. Por eso todos los días lo hacemos acá, en las buenas y en las malas. Los invito para ello. Bueno, hoy miércoles hay una noticia muy buena para el departamento del Quindío. Les confieso que me pidieron prudencia, que me dijera aguante unos días más, pero me picó. Y dije, no, la voy a presentar la noticia, porque me parece que es una noticia muy importante para el Quindío, para quienes somos cerca al doctor Ricardo Arias Mora. Una fuente desde Bogotá nos confirmó hoy al mediodía que el Tribunal de Cundinamarca absolvió al doctor Ricardo Arias Mora del delito por el cual había sido condenado precisamente en la capital colombiana por un juez de la República, precisamente a 5 años, recuerdo que fueron 5 años y algunos meses, 64 meses, y la memoria no me falla, 5 años y 4 meses, precisamente por un caso que se presentó en el Fondo Nacional del Ahorro, un detrimento de 35.000 millones, que no fue confirmado tampoco por la Procuraduría General de la República, que lo había absuelto. Quedó un solo delito y de ese delito un juez de la República lo condenó en Bogotá, al doctor Ricardo Arias Mora. Entonces hubo muchas celebraciones, hubo gente que se alegró, que disfrutó de la noticia por esta situación que se presentó en la capital colombiana, cuando se tomó esa decisión el año pasado por parte de este juez. Entonces, hombre, hoy hemos conocido
que a raíz de esa situación el tribunal estudió minuciosamente el proceso, el fallo de ese juez, la condena, lo analizó metódicamente, el doctor Ricardo con sus abogados había apelado y el tribunal hoy ha fallado a favor. Absuelve por completo de todo delito al doctor Ricardo Arias Mora, que lo tenemos precisamente en esta imagen. Es una gran noticia. Personalmente me da mucha alegría, créame, me causa mucha satisfacción, porque creo que soy de los pocos periodistas en el Quindío que a través de muchos años ha estado cerca del doctor Ricardo Arias Mora y conozco de su temple, de su carácter, de su formación, de su ética, de su capacidad, de su liderazgo, de su lucha constante por ver triunfar a los semejantes del Quindío. Históricamente el doctor Ricardo Arias Mora hizo algo que muy pocas personas, creo que ahora lo está haciendo la doctora Laura María Roa como presidente, y ella fue una de las personas que llegó a Bogotá por el doctor Ricardo Arias Mora en su época. Cuando el doctor llegó a Bogotá, fue presidente del Fondo Nacional del Ahorro, se llevó una cantidad de quindianos y los ubicó no solamente en el fondo en Bogotá, sino en otras sucursales de Colombia, los regó por todo el país a muchos quindianos, y entre ellos al actual presidente de la entidad, la doctora Laura María Roa Seidán, quien es la actual presidente. Entonces el doctor Ricardo Arias Mora le dio la oportunidad a muchos ciudadanos. Es un hombre de fe, creyente, cristiano, respetuoso, responsable, serio. Que hay gente que a veces despotrica y puede hablar mal de uno, a eso se da en la vida cotidiana. Pero siempre ha sido un ejemplo y ustedes lo saben perfectamente, no ahora que está en esta alegría de saber que Dios le trazó este camino para ser absuelto por el tribunal, sino siempre aquí en el eje hemos hablado del doctor Ricardo Arias Mora, y lo confieso, por momentos me aíslo, por momentos yo me aíslo del doctor Ricardo Arias Mora, por algunas circunstancias, ya temas personales, pero siempre he valorado y he respetado la capacidad, el talante, el pulso, el profesionalismo, la ética, la formación, la honestidad, que personalmente conozco del doctor Ricardo Arias Mora. Entonces, hay alegría. Saludo a Ricardo Junior, a doña Gloria, su señora esposa, con quien tuve la oportunidad también de saludarme, por esta gran noticia que hemos recibido en el día de hoy. Noticia obviamente que queda ahí a la expectativa de muchos que lo pondrán en duda. Se tiene por parte del tribunal 5 días hábiles para confirmar este fallo que se ha proferido en el día de hoy, que ha sido confirmado y que en esos 5 días hábiles ya quedará sentenciada esta decisión del tribunal que absuelve al doctor Ricardo Arias Mora. Estamos pues contentos, quienes hemos sido siempre cercanos al ingeniero quindiano, presidente, fundador de varios partidos en Colombia, no solamente uno, pero específicamente el actual, Colombia Justa Libre, que lo viene liderando, que está en propiedad, que tiene su personalidad jurídica, que está al día frente al Consejo Nacional Electoral, que es un partido político activo, como lo es también el ALMA, que fue el gran armazón que tuvo para este debate electoral que acaba de pasar. Felicitaciones al doctor Ricardo, a su familia, estamos muy contentos por esta noticia que se ha conocido en el día de hoy. Bueno, sigamos avanzando con más información en el eje Al Día con Pepillo. Estamos viendo el trabajo de la Secretaría de Gobierno del municipio de Armenia. Yo siempre he dicho que aquí han habido algunos muy buenos secretarios, y yo siempre he destacado al doctor Andrés Huitrago Moncaleano como un muy buen secretario de Gobierno. Pero también hemos visto cómo el doctor Carlos Arturo Ramírez se ha esmerado por intentar de darle un poco de tranquilidad, de mejorar las condiciones de los armenios en materia de seguridad. Esta semana hemos estado observando el trabajo que hacen los funcionarios de esa entidad y él al frente, visitando centros y lugares comerciales, establecimientos comerciales en Armenia, para que la documentación la presenten los dueños al día. Y han encontrado que en algunos lugares donde han llegado los propietarios no tienen documentación al día, sobre todo en sitios públicos, lugares o establecimientos que son para el público, donde llega la gente continuamente, restaurantes, cafeterías, lugares donde confluye la gente, parqueaderos, por ejemplo, acaban de desayunar alguno, y muchos establecimientos en la ciudad. A mí me parece esto muy bueno, muy productivo, muy provechoso para la ciudad, porque existen también negocios donde
reducen y compran la mercancía robada. Entonces se llaman reducidores. Y hay que caerle a toda esta gente, a todos estos comerciantes que les gusta comprar cosas ilícitas, celulares, ollas, grabadoras, teléfonos, de todo, son los llamados reducidores. Y además en lugares donde guardan motos o vehículos o aparatos que forman parte de estos robos que cumplen los delincuentes en el departamento y en la ciudad de Armenia específicamente, y hay algunos lugares que han sido sancionados en los últimos días. Pero sí un llamado para el secretario. ¿Qué va a hacer el señor secretario con la carrera 21 entre la Check? Carrera 21 entre la Check y digamos la boca del túnel. No nos vayamos hasta ese otro caos que se forma vial en un embudo frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle 19. Que eso le corresponde a Z, pero algo hay que hacer. Pero hablo de la carrera 21 entre la Check y la boca del túnel por la cantidad de vehículos y de motos que se parquean al lado y lado, encima de los andenes, fuera de los andenes. Es intransitable y por mucho trabajo que adelanten los muchachos del gobierno municipal, de este despacho, no han podido evacuar y mejorar esas condiciones de ese y otros lugares que detienen en la ciudad de Armenia. Creo que esto es un clamor, no es mío, generalizado. Yo soy simplemente un vocero, transmisor aquí para recibir la información y poderla compartir con el 1, con el 2, o el 4, o el 5, o los 10, o los 20, o los 30 seguidores que tengamos. No tenemos muchos, pero tenemos algunos seguidores que son fieles a estos productos periodísticos, señor secretario de Gobierno. Yo sé del esmero que usted está haciendo por sacar adelante precisamente este proyecto y ojalá lo logre para que Armenia tenga muchísima seguridad por estos días frente a los caos que se ven. Hoy, por ejemplo, recorrimos la ciudad en medio de las lluvias y yo no sé, conté 10, 12 semáforos totalmente apagados, colapsados. Era impactante los colapsos que había en el medio de la lluvia hoy por los semáforos en la ciudad de Armenia. No allá en la zona que está intervenida de donde está el intercambiador, no, en muchos lugares. La carrera 14, por la avenida 19, por muchos lugares los semáforos hoy han estado apagados durante gran parte del día y eso hay que mejorarlo desde la Secretaría de Z a través del doctor Daniel Jaime Castaño, que es el responsable. Bueno, la noticia también, ayer, sorprendió a todo el mundo, tiene que ver con la información que se suministra precisamente desde Bogotá, donde el Senado de la República anunció que Finlandia adhería en el futuro al área metropolitana del municipio de Pereira. Esto fue una noticia que causó el impacto y el revuelo general. El Senado de la República aprobó la adhesión y ahora se deberá realizar una consulta popular para su plena aprobación en el municipio de Finlandia. Se sabe que el alcalde Duvernay Pareja fue el que presentó el proyecto y se sabe que la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado aprobó ayer la proposición de aceptar la adhesión del municipio quindiano de Finlandia al área metropolitana, pero además, atención a esto, ya se ventiló, en la ponencia presentada por el senador Guido Echeverri Piedradita de Caldas, nada tiene que ver con Luis Arralda y el Quindío, se planteaba el ingreso de los municipios vallecaucanos de Alcalá y Ulloa, ellos son del Valle del Cauca, adherirlos al municipio de Pereira, localidades con las cuales se venía trabajando el ingreso a estas instancias de planificación territorial del área metropolitana. Sin embargo, fueron excluidos finalmente por solicitud de los propios alcaldes que no lo ven viable por muchas razones. Hablan de incompatibilidad en el modelo de ordenamiento territorial, el impacto fiscal desproporcionado y la ausencia de una voluntad institucional válida subsistente. Entonces, ahora, el paso a seguir en Finlandia, se adelantará una consulta popular. El Consejo también tiene que ver mucho allí, donde la ciudadanía decidirá democráticamente si quiere que su municipio sea anexo al área metropolitana centro-occidente, integrada actualmente por los municipios de Risaralda, que son Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. No está Santa Rosa de Cabal allí, por ejemplo, pero sí está Dos Quebradas, está La Virginia, está Pereira. Son los municipios cercanos, entonces quedaría cercano Ulloa, quedaría cercano Alcalá, que ya no van, y quedaría cercano el municipio de Finlandia. De modo que esto ha generado una controversia muy grande en todos los estamentos. Ayer el Comité Intergremial también aquí en el Quindío se pronunció al respecto
ni hablar en Quimbaya, en el municipio de Finlandia, lo que está pensando la ciudadanía. El doctor Duvernay Pareja, el alcalde, pues obviamente también expuso sus argumentos. Ayer lo leímos acá en el Eje al Día con Pepillo. Él lo ha hecho a través de algunos medios de comunicación. Hombre, y hemos invitado al doctor Duvernay Pareja para que estuviera hoy, pero finalmente se decidió que mañana, no, el viernes estarán los especiales del viernes. Volveremos este año con los especiales del viernes con el doctor Duvernay Pareja. Entonces lo vamos a esperar para el viernes, tenerlo aquí en el Eje al Día con Pepillo en vivo y en directo para que nos cuente detalles de esto y muchos otros aspectos de la vida cotidiana que se da en su municipio en el día de hoy y cuál es su pensamiento del futuro político, porque le había dicho que iba a renunciar al alcalde. Tantas cosas que hay para tocar del municipio de Finlandia. Entonces lo hemos invitado. También anoche hablamos con el señor gobernador y entonces le pregunté, venga, gober, entonces, ¿cuál es su posición frente a este tema? Y me dijo, don Pepillo, ya voy a enviar un videito para que nos lo publique, que voy a hablar del tema de Finlandia. Pues yo quiero escuchar lo que él envió a los medios de comunicación anoche. Esto fue anoche esta grabación. La vamos a presentar aquí en el Eje al Día con Pepillo. Ya seguramente algunos otros medios le han dado vuelta, pero escuchemos lo que el gobernador Juan Miguel Gálvez habla sobre esta decisión en el Senado de la República, donde se plantea que hay una posibilidad, esto obviamente va a una concertación, a una socialización, a una consulta en el municipio de Finlandia con la comunidad en general, por si aceptan o no aceptan ingresar al área metropolitana de Pereira. El gobernador dijo lo siguiente. En estos días se ha hablado mucho de ese hermoso municipio de Finlandia y creo que vale la pena poner las cosas en contexto. Lo que ocurrió en la Comisión de Ordenamiento Territorial hace parte de una discusión técnica sobre esquemas metropolitanos. No es un cambio de fronteras ni una decisión que modifique lo que somos como territorio. Finlandia sigue siendo Finlandia, un municipio con identidad propia, con historia y profundamente quindiano. Es importante decirlo, pero decirlo con claridad. Esta fue una decisión autónoma del alcalde de Finlandia y en todo caso será la ciudadanía del municipio quien tenga la última palabra a través de una consulta popular. Desde el departamento del Quindío seguimos convencidos del valor de Finlandia dentro de nuestro departamento y del camino que hemos construido juntos con inversión, acompañamiento y trabajo articulado en beneficio de su gente. Este tipo de debates son válidos porque hablan de cómo nos organizamos hacia el futuro, pero también nos recuerdan algo importante. El desarrollo debe construirse con las regiones, no sobre ellas. Eso piensa el señor gobernador, a quien también tendremos la entrante semana aquí en los estudios del Eje al Día con Pepillo Dios mediante. Vamos a fijar la fecha. Esto se tiene que construir de la mano en cada departamento, en cada región. Finlandia sí no dejará ser del Quindío, pero si se une a Pereira, pues obviamente tendrá unos beneficios desde Pereira. Yo no creo que un gobierno departamental se olvide de que Finlandia es de Finlandia, es del Quindío, forma parte de este departamento. Esto va a ser una controversia muy fuerte. Vamos a escuchar al señor alcalde, Dios mediante, en los especiales del viernes esta semana. El gobernador muy amable porque salió el paso ayer frente a tanta conjetura y tanto comentario que se está dando al respecto. Bueno, otro tema que toca la gobernación y ha sido noticia esta semana, precisamente tiene que ver con el plan de contingencia ante la falta de morgue y las soluciones que tienen que tener en Armenia. No tenemos en el Quindío, no tenemos morgue. Ante la contingencia generada por la falta de morgue en el departamento, el gobierno del Quindío, en articulación con diferentes entidades territoriales e institucionales, adoptó medidas inmediatas para garantizar la seguridad pública y la adecuada atención de esta delicada situación por la falta de una morgue. Gracias al trabajo en conjunto entre el gobierno del Quindío, liderado por Juan Miguel Gálvez, el municipio de Armenia, Medicina Legal, el Ministerio Público y demás actores involucrados, se logró consolidar una solución transitoria que permite mitigar el impacto de esta problemática en corto plazo. Luego de que Medicina Legal Enrique Saralda anunciara que suspende la recepción de los cuerpos que se trasladan desde esta parte del país a la morgue de Pereira a partir del próximo 20 de abril. O sea, no los van a recibir más. Los cadáveres que deben de ser trasladados a Pereira, a la morgue, no serán recibidos más allí. Como parte de esta respuesta y con el apoyo solidario de Jardines de Armenia, Parque Cementerio Jardines de Armenia, que está adscrito a la diócesis de nuestra ciudad, de nuestro departamento, liderado por Monseñor Carlos Arturo Quintero,
Se implementará un plan de contingencia por un periodo de 10 días en este Campo Santo, permitiendo atender de manera oportuna los requerimientos derivados de esta delicada situación. De manera paralela, el gobierno departamental ratificó su compromiso con la solución estructural, anunciando la entrega de la obra de la morgue en el municipio de Calarcá el 30 de abril, infraestructura que permitirá fortalecer la capacidad institucional y evitar futuras contingencias. Se está solucionando por las buenas, en buenos términos, entre el gobierno municipal de Armenia, el departamental, que preside Juan Miguel Galvis Bedoya, James Padilla García en la alcaldía, las instituciones, medicina legal y todo lo atinente al Ministerio de Salud, para subsanar este problema después del 30 de abril. Tendremos morgue en Calarcá, queda plenamente confirmado, y mientras tanto, para suplir este vacío que nos deja Pereira, que no recibe más allí cuerpos, personas que han fallecido y que ameritan obviamente efectos investigativos, entonces se va a cumplir con ese servicio en la morgue de Jardines de Armenia vía Alcaim. El obispo ha dado la autorización y por 10 días se estarán llevando allí los cuerpos. Luego ya Calarcá tendrá las puertas abiertas para recibir todas estas personas que han fallecido por algunas circunstancias y ameritan obviamente las investigaciones pertinentes por parte de las autoridades cuando son trasladados a las morgues. Esta es una noticia muy interesante por la salud de todos nosotros. Bueno, tengo invitado hoy desde Manizales a un reconocido, famoso periodista, académico, docente, empresario, el doctor Yesid López López, destacado periodista, es una insignia en el departamento de Caldas y en general en el eje cafetero, uno de los hombres de mayor recorrido en el trasegar de la vida de las comunicaciones, un hombre formado, muy formado, un hombre muy preparado, que reside ya además en el departamento del Quindío, se está volviendo Yesid quindiano. Yesid ha sido un amigo nuestro desde parte de nuestra juventud. Bueno, tenemos muchos acercamientos con el doctor Yesid López. Ustedes tal vez algún día lo referenciaron cuando él presentaba, por ejemplo, en Telecafé la serenata del café, todos los sábados. Qué bueno revivir ese espacio en Telecafé. Don Yesid hoy nos va a hablar, con la bienvenida, apreciado Yesid, de la muerte de 3 destacadas personalidades que hoy tienen de luto a Manizales y a Caldas. El médico Carlos Alberto Osorio Duque, especialista en medicina deportiva, fue otro gran amigo nuestro. Alonso El Pocillo López, lo conocimos en sus comienzos del Manizales jugando fútbol en la década del 60 y 70, hasta que llegó a Millonario, luego regresó a Once Caldas. Conozco la vida de Alonso El Pocillo López y de Pedro J. Andrade, de quien hoy fue despedido en Manizales, hoy fue cremado. Hoy fue su despedida de Pedro J. Andrade, otra de las grandes voces del deporte, de la narración, del comentario deportivo, de la vida diaria en la ciudad de Manizales. 3 personas y eso que se nos han ido, 3 amigos muy reconocidos que fueron del alma. Bienvenido, Yeso, a El Eje al Día con Pepillo. Un saludo muy amable para el señor director de este espacio, El Eje Medio Alternativo. Y me encanta mucho poder saludar a un viejo amigo como es el Pepillo Marín, a quien conozco desde hace muchos años. Y gracias por este espacio que me brinda para hablar de 4 personajes que fueron muy conocidos en el eje cafetero y porteño en todo el país. Vamos a hablar de una serie de fallecimientos de personas que pertenecían a los medios de comunicación más importantes de la región. Y vamos a comenzar por Óscar Rodríguez Galvis, un hombre que trabajó en Caracol durante muchos años, obsesionado con la entidad, y fue uno de los conductores de las antiguas vueltas a Colombia. Digo de las antiguas, era cuando las carreteras nuestras eran todas rudas, carreteras inabordables a veces por vehículos, pero recorridas por los ciclistas de la época. Era un magnífico conductor, posteriormente terminó de operador y haciendo programas de música antigua. Falleció a los 90 años, un hombre muy conocido, Óscar Rodríguez Galvis. Luego tuvimos la desaparición de el médico deportólogo, el doctor Osorio. El doctor Osorio, Alberto Osorio, fue un hombre que dedicó gran parte de su profesión a la vida deportiva.
sobre todo de quienes la ejercían. Acompañó equipos como uno del departamento de Caldas y Nacional de Básquetbol. De igual manera, le tocó la difícil época de Lucho Herrera. Él lo atendía en carreteras internacionales y en otras más en las cuales participó. Asimismo, participó en Vueltas a Colombia, pero su legado mayor lo dejó en el Once Caldas, donde permaneció durante muchos años. El profesor Osorio era muy conocido en la región por su carisma, por su inteligencia, por su profesionalismo y sobre todo porque era un hombre que llegaba muy fácil a los jugadores, porque siempre pensaban que con una mente sana se podría llegar también a curar heridas físicas. El doctor Osorio es recordado en el departamento de Caldas como un símbolo de atención, de dedicación y de ética profesional. Posteriormente, a los pocos días, falleció un amigo nuestro, Alonso El Pocillo López. Se crió alrededor de los barrios de Bavaria, el barrio Vélez de la ciudad de Manizales, que seguramente el Pepillo Marín conoció. Jugó en la Batea Fútbol como aficionado, la antigua Batea de Manizales que ya desapareció. Lamentablemente también jugaron, donde también jugaron otros futbolistas de talla nacional e internacional. El Pocillo López pues se destacó porque perteneció a la selección Colombia y además estuvo en Millonarios durante mucho tiempo y obviamente participó del Once Caldas, que era su equipo del alma. Recientemente estaba muy enfermo, tuve la ocasión de charlar con él tal vez por allá en el mes de diciembre o de enero. Hablamos largo rato y le encantaba hablar de la política. Era un seguidor de los periodistas durante mucho tiempo y tuve la ocasión de trabajar con uno de sus hermanos, Álvaro López, cuando en Manizales existía una famosa gallera en el barrio del Sánchez. El Pocillo López, recordado por sus gestas. Infortunadamente, pues él no murió como muchos jugadores, en medio de la riqueza, como ocurre ahora, pero sí llevó una vida modesta, aunque de cierta manera era amante de la lúdica, de los juegos, que los llevaron a participar en casinos y en otros lugares, pero un hombre sano, un hombre muy familiar. Y finalmente, esta mañana, en la mañana de este miércoles a las 9, depositaron las cenizas en jardines de la ciudad de Manizales de otro hombre de la radio, grande por cierto, Pedro J. Andrade, procedía de Tumaco, y allí estuvo en el Ecuador un tiempo, también estuvo en Brasil, estuvo en Medellín y alguien lo recomendó para que viniera a trabajar a la ciudad de Manizales, donde fue recibido por un gerente de la época que quería renovar su plantilla de deportistas. Fue narrador durante mucho tiempo. Alguien no le permitió seguir adelante y sin embargo, independientemente lo hizo, narrando fútbol con otras emisoras que no eran de Caracol, donde permaneció bastante tiempo. Trabajó después en Radio Cóndor, en la programación especial que se tenía con la Universidad Autónoma, a eso de las 6 de la tarde, rumbo a casa. Lamentablemente Pedro J. Andrade, además de una excelente voz para cantar y seguir la dinastía de los grandes violinistas de América, además sonero y un excelente bailador de salsa y reconocedor de la música del Pacífico de donde era, pues que empezó a padecer del corazón desde el año pasado. Empezaron a tratarlo, le hicieron una operación inicial y lamentablemente pues hubo que repetirla, pero cuando ya eso se iba a hacer, su cuerpo de cierta manera tenía problemas con el agua. Lo atendieron en la clínica hospedales y allí prácticamente una médica lo sacó porque ya no había atención para él. Fue llevado a Santa Sofía después de que los periodistas del Consejo de Redacción gestionaran con el Hospital Santa Sofía. Allí, antes de ayer, le hicieron una intervención que él no resistió y se nos fue. Pedro J., gran amigo, un excelente narrador, lector de noticias, periodista deportivo, presentador. Bueno, ¿qué no hizo Pedro? Para ellos, pasen su tumba y seguramente que en el eje cafetero fueron conocidos. Muchas gracias y muy amable Pepillo Marín por darnos esta oportunidad. Muy amable, muy gentil. A usted, apreciado Yeso, por ese recuento que nos ha hecho hoy. Se me quedaba Oscar Rodríguez Galvis, hombre, una persona que formó parte también de nuestros comienzos en los medios de comunicación. Tuve la oportunidad de
trabajar en Caracol Radio, formé parte en mis inicios de Caracol Radio, y él era el control, cuando se tenía control, ¿no? Era el control de radio de Caracol Radio, como lo cuenta Yeso. Qué anécdotas las que tengo. El primer día que pisé yo Caracol Radio, reemplacé a Carlos Antonio Vélez Naranjo, que fue el que me llevó a mí a la radio en el departamento de Caldas. Ese día hice el Clan Deportivo, famoso por cierto, en Caracol Manizales, arrancaba a las 7, terminaba a las 8, y fue Óscar Rodríguez Galvis el que me recibió como el conductor o el control de radio en ese día. Muy amable, me hizo mucha remembranza, me hizo orizar, como dice Amparo Grisales, apreciado Jessy López, a usted muy amable, hombre, por todo este mensaje que ha enviado en el día de hoy, no solamente en el Quindío, a Risaralda, Caldas, y a través de nuestras plataformas digitales, donde llega esta información. Hacemos la pausa en el Eje al Día con Pepillo y llegamos con más notas. Hola, buenas noches. Aquí está Eje Noticias. Eje Noticias. Para que termine bien informado. Bajamos las tasas de interés. Aprovecha la tasa que sí te da casa. Ahora pagas menos por tu crédito de vivienda. Hoy tenemos las tasas más competitivas del mercado. Comenzamos en 8,5% efectivo anual o VR más cero. Pero lo más importante, te financiamos hasta el 90% del valor del inmueble, necesitando solo un 10% de cuota inicial. Por ejemplo, si quieres comprar una vivienda de hasta 125 millones de pesos, la puedes financiar hasta por 30 años y vas a pagar una cuota de 320.000 pesos más seguros y gastos. Ahora bien, si quieres comprar una casa nueva de vivienda de interés social, lo puedes hacer con nosotros. Deja de pagar arriendos que oscilan entre 1,5 millones para que pagues la cuota de tu propia casa. Cuotas desde 970.000 pesos más seguros, financiándote el 90% de la vivienda. Aquí, en el portal del Quindío, ha pasado de todo. ¿Quieres ser mi novia? Terminamos. Este regalo te va a encantar. Pero también hemos escuchado. Abrí mi empresa. Gracias por la asesoría. Sí, porque aquí contamos con una sede de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, un sitio donde podrás realizar mutaciones, renovaciones, cesiones, compraventa, estudios de caso, de nombramientos, disoluciones, liquidaciones, reformas y constitución de sociedades. Recuerda que esta es la única sede que cuenta con atención el día sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y que tienes máximo hasta 31 de marzo para renovar tu matrícula mercantil. También puedes hacerlo por nuestra línea WhatsApp o a través de nuestra página web camaraarmenia.org.co. Vamos al centro de vacunación, protegemos tu vida con corazón. Con Fenalco Quindío te cuidará. Prevenir es amar, prevenir es amar. Familias, escuchen esta canción. Vamos todos al centro de vacunación. Con Fenalco Quindío te cuidará. Tu familia segura siempre estará. Vigilado Supersubsidio Familiar. Hola, buenas noches. Aquí está Eje Noticias. Eje Noticias. Para que termine bien informado. Estamos en el Eje al Día con Pepillo. Bueno, sobre ese tema de Finlandia, hay otro aspecto. Están circulando algunas versiones, según las cuales quien está inmiscuido también en ese tema y lo plantean de esa manera, así descaradamente, ese será Augusto Pareja Toto. Tiene que ver Toto con eso. El alcalde es autónomo. Vamos a preguntarle a Duvernay sobre todos esos temas. ¿Qué injerencia tiene César Augusto Pareja en Finlandia? Y sobre todo con el área metropolitana. Alguien dijo, no, es que quiere también apoderarse de la ciudad de Pereira, César Augusto Pareja. Yo no creo que tenga todos los alcances este muchacho. Pero le meten de todo. Tratan de que la hoguera tenga más llama. Y haya más cuestionamientos y más señalamientos. Y que esto se polarice. No, tampoco hasta ese extremo. Pero es de plantear y de revisar bien cada tema y consultarle a las personas que corresponden. En este caso,
a Duvernay Pareja, que además tuvo un excelente diálogo con Miguel Ángel Rojas en las últimas horas sobre el caso del área metropolitana para el municipio de Finlandia, que de acuerdo al Congreso se adheriría al departamento o a la ciudad de Pereira. Esto va a ser un tema de mucha controversia durante todos estos días. Bueno, voy a un poco de política porque tengo también otro invitado desde España, Javier Grisales, el embajador nuestro, yo le digo embajador, ¿no? En España, en Madrid, hace muchos años recibe a todos los quindianos allí con afecto, con cariño, con dedicación. Y como él está celebrando el triunfo de su equipo, el Atlético de Madrid, frente al Barcelona, pues nos va a hablar de eso más adelantico y de otras anécdotas de la vida que él ha tenido vinculando al Atlético de Madrid, precisamente al departamento del Quindío. En temas políticos, brevemente hoy en el Eje al Día con Pepillo, en los círculos se habla de todo, de que los concejales están con Toto, de que solamente tiene 4 concejales en su oposición, que tiene concejales en algunos municipios, que hay 6, 7, 8 alcaldes que están a su lado y que tiene una maquinaria muy fuerte que se está planteando de cara al próximo debate electoral. Es casi seguro que ese partido, Cambio Radical, que está aglutinando una fuerza desde la administración municipal y que está en cabeza del representante John Edgar Pérez, volverá a tener candidato a la gobernación del departamento del Quindío, porque cada partido tiene derecho, cada ciudadano tiene derecho si encuentra su aval, llámese Cambio Radical. Otra vez la pugna va a ser seguramente entre la fuerza ahora que tiene el Centro Democrático con Chucho Bedoya, el gobernador, y este grupo que se ha armado con Juan Camilo Cárdenas, con Adriana Gómez Ocampo, y este sector que se ha ido fortaleciendo nuevamente en el departamento del Quindío con la estructura de Cambio Radical. Va a ser un debate electoral muy fuerte, muy complicado, seguramente muy polarizado por los medios de comunicación, por las bodegas o las redes, estos influencers hoy que tienen tanta participación en las redes y que salen a contar detalles que a veces son negativos, que no son positivos, que no son favorables dentro de las estructuras políticas cuando uno busca consolidar un proyecto serio. Hay que consolidar en el Quindío un proyecto serio, muy serio, bien planeado para este debate electoral y no creerle a todo el mundo. Pero ya nos estamos preparando porque conocemos, por ejemplo, muy de cerca que hay algunos sectores que ya están armando sus bodegas, las bodegas que se manejan como las maneja Gustavo Petro y algunos partidos nacionales, para hacerle daño al contrario, para armar todo tipo de tiras que van en contra de sus rivales, y eso no está bien. La política se debe hacer sanamente, con mucha altura y con mucho respeto, no solamente en la política, en todas las áreas, en todos los campos, que siempre brille el respeto, la luz, la solidaridad, el criterio sano, limpio, transparente, pero no las ofensas, los agravios, como muchas veces plantean personas hoy en este mundo loco de las redes, donde cualquiera ya es periodista, cualquiera se convirtió en periodista y cualquiera puede opinar y puede plantear lo que le dé la gana, así afecte a los demás y eso importa un cara. Qué alegría saludar al doctor Javier Grisales, oriundo de Quimbaya, residenciado en España hace muchos años, con muchos vínculos deportivos allí y empresariales. Javier le presta un gran servicio desde España al departamento del Quindío y en general a Colombia. Ha traído representantes importantísimos de altas universidades, muchos vínculos con la Universidad del Quindío, con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales. Ha hecho aquí seminarios de gran talla en medicina deportiva, con énfasis en el fútbol. Ha traído dirigentes de talla del Atlético de Madrid que llegaron alguna vez al Quindío precisamente a fortalecer una escuela de fútbol, pero esto se malogró por la indelicadeza de muchos ciudadanos que se hicieron parte de esos procesos y finalmente esto claudicó. Ha traído implementos deportivos, ayudas, contribuciones desde el Atlético de Madrid. Javier, qué alegría saludarlo y luego este triunfo frente a el Barcelona Fútbol Club en esto de la Champions, en estos torneos internacionales. Hombre, da usted de plácemes, de alegría, de satisfacción, me alegra mucho saludarlo y sentir esa emoción que usted irradia permanentemente. Cuéntenos algunas anécdotas de estas historias del Atlético de Madrid y los vínculos con la ciudad de Armenia y en general con el departamento del Quindío. Mi querido Pepillo, reciba un cordial saludo, lo mismo nuestros queridos oyentes
Eje Noticias, me pica la lengua, 3 minutos con Pepillo. Felices, estamos felices porque tenemos una gran temporada con el Atlético de Madrid, donde podemos disfrutar el próximo sábado la final de la Copa del Rey. Ya pasamos a la semifinal, estamos entre los 4 mejores equipos de Europa y poder disfrutar de un buen fútbol que nos ha dado el Cholo, quien lleva ya 14 años, después de tener un equipo que no pasa de media tabla para abajo. Ahora estamos entre los 3 mejores de España y entre los mejores equipos de Europa. Allí, recuerdo cuando llegó el Cholo, Falcao estaba allí jugando bajo la dirección de Manzano. La gente lo chiflaba porque tenía que salir, bajar y buscar las pelotas. Llegó el Cholo, como lo conocía de River Plate, ya empezó a pasar el balón y ya a través de su buen equipo, y logró sacarlo como figura y fue el goleador de allí del Atlético de Madrid, donde tuvo la oportunidad de ganarse con el Atlético de Madrid varias copas de la UEFA y estar entre los mejores equipos de España. Allí en Armenia, en el Quindío, pudimos lograr crear 9 escuelas de fútbol a través de la fundación, donde la idea era preparar al niño para la vida, para que se alejara de la droga, la violencia, donde lo pudimos dotar con sus medias, camisetas, pantaloneta, con su uniforme completo. Tuvimos a Roberto, un entrenador del equipo español, quien asesoraba el proyecto. Allí estuvieron la Cachaza, el Pollo Díaz como entrenadores, pero debido a la política de allí, los problemas políticos que no deberían mezclarse con el deporte, frustraron el sueño de todos estos niños que podían haberse alejado de la droga y todos estos problemas que tenemos en este momento. Y me soñaba viendo algunos niños en la cantera del Atleti, pero por los problemas políticos nos frustraron ese sueño. También tuvimos la oportunidad allí de poder realizar el Congreso de Medicina del Deporte cuando estuvo el doctor Roberto Jairo Jaramillo en Madrid, allí en Fitur. Fue invitado por el doctor José María Villalón y Paneso, quien era el director de Indeportes, y se comprometió a realizar el Congreso de Medicina y Ciencia aplicadas al deporte por el grupo biomédico de nuestro equipo. Allí estuve como director, donde tuvimos la oportunidad de tener al doctor José María Villalón, jefe de los servicios médicos del Atlético, que lleva 28 años en nuestro equipo, y quien se la pasa dictando conferencias por todo el mundo, y también a Carlos del Barrio, fisioterapeuta del equipo, a Manuel Beados, quien fue médico del primer equipo, tuvimos también a Enrique, biomecánico, tuvimos también la oportunidad de llevar a Mireya Porta, nutricionista del Barcelona, al doctor Renan Guiuria, médico ortopedista del Rosario Central y miembro de la Comisión de Fútbol de la AFA, Asociación de Fútbol de Argentina, a Ángel de Preparador Físico del Wonder de Inglaterra. Tenemos un buen grupo y hacer del Quindío una fiesta en la ciencia de la medicina del deporte. También hemos tenido la oportunidad de tener allí personajes del Quindío, como fue el doctor Julio César López, quien lo invitamos también a ver el fútbol, donde también a través de la fundación se le apoyó con 440 computadores para el centros docentes del sector rural del Quindío. También a la doctora Ana María, es esposa de nuestro alcalde, es alcalde Mario Londoño, quien a través de la fundación se presentó un proyecto a la Comunidad de Madrid por 250.000 euros y fue aprobado y se entregaron computadores en el municipio de Armenia. O sea, el Atlético es Quindío y Quindío es Atlético y lo amamos a nuestro Quindío. Siempre cuando llegan allí nuestro personal los recibimos, como pues la doctora Sandra Paola, su grupo, Juan Miguel Galvis, quien fue invitado a palco presidencial por nuestro presidente Enrique Cerezo, quien lo recibió allí con el doctor José María Villalón, el jefe de protocolo y sus 9 alcaldes que estuvieron en Fitur y pudieron disfrutar de lo que es el fútbol del Atlético contra el Valencia y lo pasaron genial.
Esperamos que nuestros quindianos sigan apoyando, porque el Quindío es atlético y el Atlético ama al Quindío. Recuerdo que constantemente me está diciendo el grupo biomédico: Javier, ¿cuándo vamos al Quindío? Lo amamos. Estamos muy felices de estar allí. Bueno, que Dios me lo bendiga a todos nuestros oyentes y a usted, querido Pepillo, muchos éxitos y buena salud. Un fuerte abrazo. A usted, apreciado Javier, hombre, qué bueno tener personas de este talante, de estas calidades humanas como las de Javier Grisales, a los cuales cuando uno requiere el amigo está ahí, y sobre todo del visionario, el empresario, el ejecutivo, del relacionista, de nuestro embajador en Madrid. Estará de paso en esos días por la ciudad de Armenia, viene de Madrid, estará por Armenia finalizando este mes, aquí nos vamos a encontrar para departir, si Dios nos lo permite, un buen rato. Muy amable Javier por ese recuento que ha hecho tan importante de los vínculos del Atlético de Madrid con el departamento del Quindío. Señoras y señores, ha sido un inmenso placer el estar en el Eje al Día con Pepillo en esta jornada del 15 de abril del 2025, día miércoles, noche de baloto, invitándolos para que el día viernes escuchen los especiales de los viernes con el doctor Duvernay Pareja Giraldo, alcalde del municipio de Finlandia. Con mucho cariño les acompañó Andrea del Pilar, André Felipe y Galvis en la rumba del café, 92.1, este servidor José Octavio Marín Naranjo, con el poder y la voluntad del Señor, María Santísima Madre de Dios y el Espíritu Santo. Les deseamos la mejor de las noches. Con el Fondo Nacional del Ahorro pasas de sueño a dueño. Financiamos hasta el 90% de tu vivienda nueva o usada con tasas desde el 8.5%. Hazlo fácil, hazlo hoy. Activa tu crédito en cualquiera de las 70 oficinas del FNA del país. Hola, buenas noches. Aquí está Eje Noticias. Para que termine bien informado.